¿Español o castellano? Difícil decisión, ¿no? Pero si dices español, ¿te refieres al catalán, euskera, gallego, extremeño o al azul leonés? Sí, tienes razón. Para este video, mejor optemos por decirle castellano, ¿vale? Vale. El idioma castellano, conocido popularmente como español, es el segundo idioma más hablado por población nativa con aproximadamente 500 millones de hablantes y el tercero si consideramos los hablantes como segunda lengua. Además, es uno de los idiomas oficiales de la ONU y el tercer idioma más usado en Internet, sin contar que el video de YouTube más visto de la historia está en castellano. Por lo tanto, ¿cómo es que el idioma oficial originario de un país de 47 millones de habitantes llegó a alcanzar estas cifras tan excepcionales? Pues para saberlo, quédate hasta el final del video. Como sabrán, siempre me gusta abarcar desde las raíces de todo lo que estudiamos. Así que remontémonos a la Edad de Bronce, en las estepas rusas del Cáucaso, en donde surgirían los pueblos indoeuropeos, que son los pueblos de donde provienen las conocidas familias lingüísticas, tales como las lenguas latinas o romances, germánicas, eslavas, indoiranias, entre otras, a través del desplazamiento por Europa, Anatolia, Medio Oriente e Indostán. Sí, desde Islandia hasta Nepal, todos son descendientes de los pueblos indoeuropeos. En fin, la rama que nos compete de estos pueblos es la itálica. Los ítalos, hipotéticamente emparentados con los celtas, llegarían a la península itálica alrededor del siglo XIII a.C. y hablarían un idioma común, el protoitálico. Eventualmente, se comenzarían a diversificar en distintos idiomas de los cuales en su mayoría están extintos. El gran sobreviviente de este grupo es el idioma latín, que se convertiría en el idioma oficial de la monarquía romana, que con el tiempo se convertiría en el muy conocido Imperio Romano que se logró expandir por Europa, norte de África y Medio Oriente. El idioma latín no sería ajeno a esta expansión. Pero Sebas, ya vas mucho tiempo hablando y no mencionas España. Bueno, entonces transportémonos a la península ibérica. Antes de la llegada de los romanos, existían ya pueblos nativos ajenos a los indoeuropeos y que tenían sus propios idiomas, tales como el íbero, vasco, lusitano, tartésico, entre otros. Aunque por otro lado, la región también había sido poblada por pueblos indoeuropeos celtas de los que surgieron algunas lenguas como el cántabro y el celtíbero. Entre el 218 y el 19 a.C. se daría la conquista de Hispania, en donde el Imperio Romano conquistaría la península ibérica, separando la península en diversas provincias y comenzando el proceso de romanización, en donde romanos imparten su cultura e idioma a los pueblos íberos. De aquí surgiría el latín vulgar, es decir, el idioma que hablaba el pueblo, que estaría en constante evolución y que eventualmente iría reemplazando a las lenguas prerromanas, las que irían desapareciendo alrededor del siglo I después de Cristo. Aunque claro, dejando su legado con algunas palabras que usamos hasta la actualidad. El Imperio Romano se fragmentaría en los imperios romano de Occidente y bizantino o romano de Oriente en el 395 después de Cristo, época en que las invasiones bárbaras estaban en su apogeo y que no harían durar mucho al Imperio Romano de Occidente, quien cayó en el año 476 después de Cristo. En el caso de Hispania, sería tomada por los visigodos, pueblo germánico que formaría el reino visigodo de Toledo, cuyo idioma oficial fue el gótico y que reinaría por 2 siglos. Sin embargo, el latín vulgar no desaparecería, sino que seguiría evolucionando y recibiría nuevos préstamos, esta vez del gótico. Hacia el siglo VIII, el Islam, surgido en Medio Oriente, comenzaría su expansión y el califato omeya, originario de Damasco, se extendería por el norte de África para luego conquistar a los visigodos, estableciendo el bailato de Al-Ándalus, aún dependiente de los omeya y que se convertiría en el califato independiente de Córdoba. Por su parte, algunos visigodos pudieron formar el reino de Asturias en el norte, desde donde resistieron el avance musulmán. Y aquí hacemos un paréntesis. El idioma latín clásico en sí para esto ya no existía como tal, sino que se había ido dividiendo en diversos idiomas que serían conocidos como romances y de los cuales en distintas regiones del caído Imperio Romano irían evolucionando hasta los idiomas modernos que conocemos hoy en día. Sigamos. Durante el periodo de dominio musulmán surgiría el idioma mozárabe, lengua romance que recibiría influencia del árabe y que era hablado por los hispanos que habitaban en el califato.
En cuanto a Asturias, se irían formando algunos reinos cristianos, cada uno con su idioma romance, y que con el pasar de los siglos avanzarían en la reconquista de la península ibérica, que culminaría en 1492 con la expulsión definitiva de los musulmanes. El idioma mozárabe desaparecería, aunque como te imaginarás, también dejó varios préstamos que usamos hasta la actualidad. Un hecho importante durante la Reconquista fue el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con el cual comenzaría la unificación de España y el idioma castellano ganaría relevancia hasta convertirse en el idioma oficial. Y como sabrás, aquí comenzaría la conquista de América y Filipinas, con lo que el idioma castellano se extendería por los 5 continentes. Y sí, nuevos préstamos se obtendrían al mezclarse con los diferentes idiomas nativos de los nuevos territorios adquiridos. Durante el apogeo del Imperio Español, destaca el conocido Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue capturado luego de la batalla de Lepanto. En prisión, escribiría su célebre obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual es la obra literaria más representativa de nuestro idioma y de la época del Renacimiento. Y hablando de esa etapa de reivindicación de los elementos de la cultura clásica griega, se incorporarían varias palabras de este idioma. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza guarda nuestro idioma!, ¿no? En 1713 se fundaría la Real Academia Española por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, creándose así el primer diccionario de la lengua y que hasta la fecha es la institución que se encarga de regularizar las normativas vigentes de nuestro idioma, que como imaginarás permanece en constantes cambios y modificaciones. A partir de 1810, con la independencia de los países americanos, se irían creando nuevas naciones que adoptarían el idioma castellano como oficial. Cada uno iría agregando ciertos vocablos según sus respectivos regionalismos. Asimismo, cada uno iría adaptando un acento y algunas reglas gramaticales diferentes, como el voceo, que se había originado hacia el siglo IV como una señal de sumo respeto, por lo que su trato era para con gente de la nobleza, aunque eventualmente se reemplazaría en algunas regiones por el tú coloquial. Las regiones que fueron perdiendo el voceo eran las más vinculadas económicamente al imperio, es decir, los virreinatos de Nueva España y el virreinato del Perú. En el Río de la Plata y en algunas zonas de Nueva Granada y Centroamérica se mantuvo y hasta la fecha lo siguen usando. Desde 1871, cada país hispano crearía su propia Academia de la Lengua Española, por lo que además de la RAE, irían apareciendo nuevas academias. En 1951 se crearía la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la cual estarían afiliadas las academias de 23 países en donde el castellano es idioma oficial o es hablado por gran parte de la población. En los últimos años, gracias a la globalización, el castellano ha ido adquiriendo nuevos préstamos de otros idiomas que han sido lengua franca a través de la historia, por lo que se podría pensar que el castellano que hablamos hoy por hoy no es definitivo y que a través de las generaciones podría seguir modificándose. Sorprendente, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hoy, ¿lo llamarías español o castellano?